universidad estaba cambiando en este momento con respecto a todo este tipo de explicaciones. Mi pregunta es, bueno, ¿cuál es el papel de la universidad en este momento? Esta era una. La otra, ya digo que es un ámbito completamente diferente. El Standard Score, que tanto probablemente prometía, no se parecía que era tan novedoso, ¿no se está quedando un poco pequeño con todo esto? Sí. Y ya lo último, es de otro tema, era simplemente por si podía ampliar un poco con el tema de los MOOC, me parece que efectivamente que están dando mucho ahora, si se está haciendo evaluación online, ¿cómo se está haciendo? Porque es una de las cosas que no termino yo de encajarme bien cómo se puede hacer. Bien. Vale, pues bueno, la primera, ¿no? ¿Cuál es el papel de la universidad? No te lo puedo responder. Puedo ampliar la pregunta y creo que es la gran pregunta. De hecho, la gran pregunta que está detrás de todo, ¿no? De todo esto, en todo ese discurso crítico que yo decía, ¿no? que está cuestionando si la universidad está cumpliendo su papel o no, si se ha quedado obsoleta o no se ha quedado obsoleta. En realidad, a lo que lleva es a preguntarnos, vale, pero ¿es que su papel sigue siendo el mismo que lo era antes? Sí, no. Para poder cumplir el mismo papel necesita cambiar para cumplirlo y cómo cambiar, o su papel ahora tiene que ser otro, porque pueden estar cubiertas algunas de las necesidades que cubría, pueden estar cubiertas de otra forma. Esa es realmente la gran pregunta. Podemos hacerlo ahora entre todos y ver si llegamos, ¿no? a algún sitio. La segunda del score que decías, sí que se está quedando bastante obsoleto, porque el score está muy pensado para paquetizar, controlar, agrupar y luego desplegar, ¿no? En otro sitio, para una réplica muy controlada dentro de una plataforma, ¿no? Y lo que estamos viendo es que la gente se escapa de las plataformas, ¿no? Y pasan cosas fuera y dentro y claro, eso es muy difícil de medir. Para empezar, el SCORM es incapaz de medirlo. Pero aparte, o sea, si queremos buscar un sistema para medirlo, tampoco tenemos un sistema para medirlo. O sea, el SCORM no es, ¿no? Porque tiene una lógica que ya se está quedando un poco anticuada, ¿eh? Vale para lo que vale. Lo que estamos viendo es que el contexto ya es otro. Es muy difícil encerrar a la gente en un único sitio, ¿no? Y lo que necesitamos son sistemas que sean capaces de darle valor al aprendizaje que sucede de una manera distribuida en muy distintos espacios y espacios que no controlamos institucionalmente, ¿no? Y ahí es donde está la gran dificultad, porque claro, tenemos nuestra plataforma y podemos ponerle ojo, ¿no? de águila, ojo de pájaro. Podemos ver lo que sucede, medir, ¿no? ver las interacciones, tener una serie de analíticas y en un momento dado borramos, quitamos, ponemos, cerramos y nosotros tenemos el control. Pero, como decía, eso no es demasiado viable, es lo que más nos interesa, pero no, cada vez se nos queda más pequeño, ¿no? Necesitamos sistemas mucho más elásticos y tecnologías más sofisticadas en la medición, ¿no? Que es otro campo de estudio que hay ahora, muy interesante, que es el de las analíticas de aprendizaje, de ver cómo sistemas de Big Data y de reporte de distintas plataformas, de distintos entornos, cómo nos pueden servir indicadores para poder extraer, ¿no? Información valiosa y descargarnos de un rastreo y de una cuantificación muy tediosa y casi imposible,
¿no? De ir nosotros detrás, porque es al final lo que acabamos haciendo los profes, como nos pasaba con los blogs, que acabábamos yendo a medir y cuántos posts ha escrito el alumno y cuántos comentarios aquí y allá, ¿no? Pues eso que no debe ser el trabajo del profesor. Tenemos que centrarnos más en otros análisis mucho más cualitativos. Necesitamos descargarnos de ello y que los indicadores más, los parámetros más cuantitativos nos los sirvan esas plataformas, o sea, que nos ayuden, ¿no? Con una inteligencia mucho más afinada. Pero es muy difícil, no está resuelto. No está resuelto y además nos genera bastante angustia como gestores, ¿no? Cuando tenemos que gestionar plataformas o metodologías desde un punto de vista institucional, pues tener que convivir, hacer convivir lo controlado y lo incontrolado, pues nos da mucho dolor de cabeza. Y queremos que todo suceda en nuestros dominios, pero se nos escapa. Entonces, ante esa realidad, como no se puede prohibir, ¿no? Ni se debe, tenemos que buscar formas de intentar coser, mientras la tecnología no se hace más sofisticada, como decía, pues maneras de por lo menos recoger ese valor, ¿no? Y darle un lugar en la metodología, ¿no? No repetir, no podemos hacer los mismos debates en Moodle y también en un foro en Facebook y también en un foro en LinkedIn y también en Twitter. No tiene sentido y es en lo que solemos caer, en que no pensamos cada uno de esos espacios qué nos ofrece y por qué es interesante que lo hagan ahí los alumnos y no en el otro. Y diversificar y por lo menos guiar. Es más un trabajo de diseño de la acción y de acompañamiento de la acción para poder integrar de una manera efectiva esa dinámica que de todas formas se va a dar, pero por lo menos que se dé con cierta instrucción mínima, ¿no? y con cierto control, otro tipo de control, ¿no? Por nuestra parte. Y la tercera era, se me ha olvidado. Los MOOC. Sí. Bueno, los MOOC, los MOOC, ahora hay mucho debate con los MOOC, y mucho debate crítico también con los MOOC. Y de hecho hay, más o menos se analizan como dos corrientes, ¿no? Los que priman más el trabajo colaborativo y el trabajo distribuido de los alumnos y más la práctica, ¿no? La práctica socializada y en sus distintos espacios, que se parece más a los primigenios de Stephen Downes y de George Siemens, estos del conectivismo que empezaron a hacer, que son mucho más caóticos, que no necesitan ni siquiera de una plataforma, sino que, bueno, al final es un diseño instruccional y los alumnos pueden usar su propio blog o lo que quieran por ahí, mientras que devuelvan, ¿no? con unas claves, ¿no? Mientras que sigan unas mínimas normas. Y luego están los MOOC, ¿no? Como más formales, más basados en una plataforma concreta. De hecho, Google ha sacado una plataforma para ello también, ha liberado el código para crear tu propia plataforma de cursos, y que esos se acaban pareciendo más a la autoformación, ¿no? Al contenido de unas actividades, a más trabajo individual. También son más fáciles de escalar y son más fáciles de evaluar, porque están más automatizados, pero pierden la parte de lo colaborativo y lo autogestionado. Y yo creo que la tensión está ahí un poco en esos dos, ¿no? En esos dos formas, ¿no? De pensar los MOOC. También hay mucho MOOC que no es abierto, ¿no? En fin, ahora hay mucha tipología y se tendrá que ir un poco decantando, ¿no? Afinando. Pero un MOOC, por ser un MOOC, no es una innovación
docente ni tecnológica por sí misma. Puede ser un curso muy tradicional, muy convencional, muy aburrido, muy individual y muy parecido a los inicios de la formación online, de un PDF y un cuestionario. Tienen riesgo de parecerse demasiado a eso. Yo tengo ciertas preguntas sobre el proyecto que has presentado que estáis desarrollando en la escuela. En primer lugar, era si habéis evaluado o sabéis cuál es el feedback, la respuesta, la sensación que tienen los estudiantes después de meterse en las distintas materias e intentar alcanzar las competencias específicas que tengan que alcanzar utilizando todas estas nuevas herramientas, ¿no? Que conocemos pero que no hemos adaptado tal vez todavía. La otra es hasta qué punto, ya has respondido casi antes, hasta qué punto los profesores son capaces y se sienten cómodos, incluso no se angustian con la posibilidad no solo de generar contenidos, buscar contenidos, dinamizar, etcétera, etcétera, sino además evaluar y certificar. Y la tercera es si los posibles empleadores, bueno, pues has dicho que habéis empezado en 2009, ¿no? No hay ningún graduado todavía fuera, o son eran másteres. Sí, todos es un ciclo de un año, sí. Entonces, por ver un poco también hasta qué punto notáis que hay una diferencia por parte de los empleadores a la hora de evaluar a los profesionales. Nada. Pues casi empiezo por la última y así voy haciendo un recordatorio inverso. La respuesta de los empleadores ha sido la más evidente, ¿no? Y la más clara. Han valorado y valoran mucho las habilidades, o sea, no solo las habilidades digitales, que eso ya es algo con lo que sale el alumno, porque está integrado de manera natural, no es un módulo aparte, ¿no? Al final del máster donde se le enseñan 4 cosas, 4 herramientas, sino que como las tiene que usar de manera habitual, pues ya lo tiene integrado. Decía que no solo eso, sino también la capacidad de otro tipo de competencias que ha desarrollado la propia inmersión digital del alumno, como es el hecho de trabajar en red, ¿no? De compartir, ¿no? Como un valor, ¿no? De compartir conocimiento, de compartir, de que compartir sea algo natural, ¿no? Y de que abrir, ¿no? De exponer de manera abierta sus argumentos, sus ideas, sea algo también que ya está muy interiorizado por parte del alumno. Para el alumno, aparte, bueno, y el trabajo colaborativo. Esa es una de las cosas que además se repite siempre. De hecho, ya se repetía porque era algo que se trabajaba mucho en lo presencial. Y lo que hicimos en realidad fue llevarlo a lo online, ¿no? Como lo online podía reforzar, ¿no? Más aún eso que ya se trabajaba en lo presencial. Decía que para el alumno el hecho de tener su identidad digital profesional desde el primer día de clase y de que eso haya sido su portafolio, ¿no? Del máster, ¿no? Porque las prácticas que hacía, ¿no? Lo iba poniendo en el blog, luego el proyecto de fin de máster era proyecto de máster porque se empezaba en el segundo mes, se adelantaron también los proyectos, se cambió todo el ciclo de vida ¿no? de cómo se trabajaba. Para ellos ha sido una manera también de proyectarse más fácilmente, ¿no? A los empleadores, porque ya no tenían que contar, ¿no? Y de hecho algunos de ellos sí que les contactan antes de que termine, precisamente por su posicionamiento en Internet. El blog lleva su nombre y apellido, ¿no? Y eso no es casual, o sea, lo hicimos con una estrategia.
asociado a los temas en los que ellos se están especializando, ¿no? Entonces, su nombre y el campo de trabajo empieza, ¿no?, a generar pues atención desde el inicio, ¿no? Y es algo que les explicamos mucho al principio para que lo utilicen con estrategia, ¿no?, para que sepan que su currículum se está haciendo desde el primer día y que cuando se busca se les puede encontrar, ¿no?, por ese tipo de elementos. Por ejemplo, en el proyecto fin de máster, pues aunque el proyecto realmente lo están trabajando y no madura hasta el final, porque bueno, tiene que pasar unos hitos y tiene una evolución lógica, el hecho de poner los objetivos del proyecto, la temática, una descripción básica, eso ya les asocia, ¿no? Si en el máster de energías renovables su proyecto va a ser hacer una planta de mejora de algún aspecto de ingeniería muy concreto, pues ellos ya están ligados a esa idea, y esa idea los empleadores empiezan a verles y a contactarles, porque además tienen su perfil en LinkedIn. O sea, dentro de la página de proyecto está el perfil en Twitter de los alumnos, ¿no?, la descripción, la foto, perfil en LinkedIn. Quien quiere pone el perfil en Facebook, eso es opcional, pero Twitter y LinkedIn sí o sí. Y la primera semana de clase, en octubre, es toda entrenamiento, ¿no?, de explicar qué es un blog, cómo se escribe, qué se espera, ¿no?, cuál es un poco el pacto de lectura, qué es LinkedIn, qué se espera, ¿no?, cómo desenvolverse, ¿no? Les acompañamos bastante y hay clases de entrenamiento en ello. Y la que decías de evaluación, la evaluación es el primer año costó más porque no había resultados y todos lo tomaron como y ahora más trabajo, ¿no?, que es lógico. Y con los profesores también, sobre todo con los profesores, ha costado más. Pero ya el segundo año, con los resultados del primero, ya no hubo que explicar tanto el por qué era bueno, ¿no?, para los profesores poner sus contenidos en el repositorio en abierto de la escuela, porque era bueno para ellos y porque era bueno también para los alumnos, ¿no? Eso ya después pues ya son cosas que son demasiado evidentes, son obvias. Pero el primer año sí que hubo más resistencia, costó más hacer pedagogía del cambio. ¿Cuáles son las universidades que menos han resistido a los cambios que has comunicado? Y también el proyecto de Facebook, de la UBA, que comentan las universidades que menos. Bueno, te diré las universidades que más. Que menos, bien, vale. Que menos se han resistido, pues a mí en esto me parece interesante ver los movimientos de las grandes, ¿no? Porque el hecho de que se muevan cuando tienen mucha marca y tienen mucha demanda y mucho potencial y tú dices, bueno, ¿y por qué necesita, ¿no?, meterse en estos fregados el MIT? ¿No? Por ejemplo, cuando sacó el OCW, el OpenCourseware, que fue pues una locura en aquellos años. Entonces yo decía que había hecho 12, pues 11 seguro que ha hecho. Yo ya pierdo la noción del tiempo. Y 12 quizás. Pues como mínimo nos tendríamos que fijar mucho en ellos, porque suelen marcar tendencia y si lo hacen es porque hay una necesidad también constante de estar innovando, ¿no? Y el hecho de que estén liderando ciertos movimientos, ciertos cambios estratégicos, pues creo que los grandes son grandes por algo también, ¿no? El hecho de que ahora estén con esta plataforma, que Harvard y MIT, que no se han juntado nunca para nada, hay una rivalidad importante, ¿no? Les separan 2 kilómetros como mucho, en la misma acera están,
pues también a mí me hace por lo menos interesarme. Es decir, estos ven que por ahí es importante, ¿no? Y por eso decía que los grandes son grandes por algo, ¿no? Y conviene prestarles atención. Y el proyecto Facebook es muy interesante por cuanto tiene de experimental, ¿no? Porque Alejandro es alguien que lo prueba todo, ¿no? Y es un profesor DJ y prueba y tira. Y al siguiente año está probando otra cosa, ¿no? Coge otro invento y dice, pues vamos a probar a hacer no sé qué. Y es muy importante también, ¿no? que tenga ese espíritu y que haya gente que pruebe y que nos fijemos también y que aprendamos para no repetir lo mismo y para ver qué ha entresacado de ahí, ¿no? El proyecto Facebook, no sé si lo conocéis, lo tenéis en Internet, fue llevarse toda la asignatura a Facebook, ¿no? Y tenían que hacer vídeos los alumnos y tal, y bueno, y él probó a hacer de Facebook como su aula, ¿no? Su espacio de interacción y de intercambio. Y hubo alumnos el primer día que dijeron, no, pero es que yo no uso Facebook y no quiero usarlo. Bueno, pues ¿no? Ya sabes lo que significa. Esta asignatura va a ser de hacer esto, ¿no? Si no estás fuera, ¿no? Tienes que meterte, ¿no? Bueno, pues habrá quien piense que es muy agresivo hacer eso, pero yo creo que es muy importante el experimentar. Y hay contextos que se dan más que otros. Hay asignaturas en las que puedes cambiar radicalmente de un curso a otro y hay otras en las que no. Entonces, bueno, no todos tenemos que hacer lo mismo, pero fijarnos en los demás es fundamental para integrar lo que nos sirva. ¿Alguien más? Claro. 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 Hombre, lo que no puedes es plagiar, ¿eh? Hay un falso mito de que lo que está en Internet no es de nadie, ¿no? Que eso es bueno, pues un mantra que hay por ahí, o como si fuera el basurero. Como que lo puso en Internet, ya sabía que lo dejaba ahí y allá cada cual, ¿no? Como que es algo que tiramos ahí y que perdemos derechos. Obviamente eso es falso. Claro que tenemos derechos. Igual que tenemos derechos, tenemos también la obligatoriedad de saber qué podemos utilizar y qué no utilizar, y qué podemos reutilizar y qué no podemos reutilizar. Y por eso decía que tenemos que formar en cierta sensibilidad sobre el uso, ¿no? de materiales ajenos, sobre cómo debemos citarlos, ¿no? Sobre cómo debemos identificar si tiene copyright o no tiene copyright. ¿No? Y si podemos citarlos y enlazarlos, perfecto. Lo que no podemos nunca es copiarlo, ¿no? Plagiarlo, colocarlo como que lo hemos hecho nosotros y no referirnos al autor. Eso en cuanto al copyright más clásico. Pero luego hay todo otro mundo que a mí me parece mucho más interesante de explorar, que es el mundo de la cesión de los derechos. Que hay muchos materiales muy buenos que se han producido y que se han compartido, que se han publicado con licencias mucho más flexibles que el copyright, que es todo el mundo de las licencias Creative Commons, que son las más populares, pero bueno, habría más, ¿no? Hay incluso muchos repositorios de contenidos de dominio público, ¿no? Que es mucho más ancho todavía. Pues todo eso que existe y que además se ha hecho con la generosidad de colocar esos contenidos para que otros puedan reutilizarlos y puedan construir sobre ellos. Los hay que te permiten que los modifiques, los hay que no te permiten que los modifiques, pero sí te permiten que los copies de manera íntegra.
Pues todo eso que existe es lo que tenemos que aprender a reconocer, a identificar, a localizar, ¿no? Hay muchos repositorios donde los materiales están indicados, ¿no? Como por ejemplo con ese logo que veis al final, ¿no? Que es una licencia que te dice, puedes cogerlo, haz con ello, cópialo, siempre que me cites, siempre que no hagas un uso comercial. Yo podría ser mucho más permisiva y quitar el logo del no comercial y permitirte que hagas un uso comercial de ello. Y siempre que lo que generes tú lo compartas bajo la misma licencia. O sea, que te estoy diciendo, te lo doy, no me pidas permiso, yo ya te lo he dado. Solo con poner eso te lo he dado. Haz con ello lo que quieras, si no es con un uso lucrativo, y lo que mejore, si tú le añades algo, yo encantada de que le añadas cosas. Modifica, haz con ello lo que quieras. Pero me gustaría, o por lo menos te estoy pidiendo, otra cosa es que lo respetes, pero eso ya es otro mundo. Te estoy pidiendo que lo que tú hagas no te lo encierres en tu cajón, sino que tú también lo devuelvas, ¿no? a este protocolo de relación, ¿no? a este código de caballeros, de buenos vecinos, ¿no? Que es el compartir contenidos bajo estas reglas, ¿no? Que tú también le pongas este sello y que lo hagas público para que otros lo puedan coger. Ese sería este caso específico. Estoy leyendo las condiciones exactas, pero es un ejemplo de que hay mucho en la red y repositorios donde se puede buscar explícitamente por materiales que tengan este tipo de licencias que están ahí con esa intención. O sea que nos vamos a encontrar como distintas intensidades. No es todo negro o blanco, hay mucho campo de acción. Y eso es importante conocerlo como profesores porque somos remezcladores, reutilizadores natos de contenidos, pero además somos generadores de nuevos contenidos, ya sea originales, aunque el 100% original sería muy discutible, pero ya sea de producción original propia, ad hoc, específica, solo nuestra. Si lo queremos publicar, también nos gustaría protegerlo. O sea, queremos compartirlo, pero protegerlo a la vez. Y este tipo de fórmulas te ayudan a eso, ¿no? Y nos interesa desde ese doble perfil como consumidores y como productores. Y también que nuestros alumnos sepan moverse en la red con ese doble perfil, como productores que generan cosas y que tienen que hacer velar también por ese respeto a su obra, o sea, compartirla, donarla, cederla, pero pidiendo unos ciertos usos y, de igual manera, saber respetar contenidos ajenos que tengan ese tipo de fórmulas o que no las tengan y que tengan un copyright, pues también saber que no se puede copiar ¿no? directamente, pero siempre puedes enlazar, siempre puedes hacer una cita, ¿no? Y referirte. Lo que nunca podrás hacer es plagiar, el plagio ni dentro ni fuera de Internet, ¿no? O sea que hay que ir un poco como desmontando mitos. Ni todo lo que hay en Internet es una basura, ni todo lo que hay en Internet no tiene dueño, ni todo lo que hay en Internet no le importa a nadie. La gente tiene su condición de autor y también quiere, ¿no?, que se le reconozca. Sí,
Específicamente sobre sentencias alrededor de retuiteos no conozco. Parece interesante, pero... Amplificador, ¿no? Claro. Pero eso es fundamental. O sea, para que esto funcione, ¿no? Y funcione en positivo, ¿no? Como hablaba antes con el tema de las licencias, ¿no? De propiedad intelectual, de contenidos, contenidos digitales, es fundamental el que se aprendan y se incorporen con una serie de valores, pero más cercanos a lo ético y a las buenas prácticas, que a lo legal. Yo no soy partidaria de un control muy restrictivo desde lo legal, porque me parece casi imposible ponerle puertas al campo, ¿no? Y habrá que ver, no sé, habrá que ir a lo concreto, porque así en genérico, ¿no? Al final no se acaba de entender. Pero en las cuestiones más de valores y de, ¿no? La parte ética, por eso te preguntaba lo del un retweet citando, ¿no? Que legalmente sea punible. Sí, bueno, habría que verlo, pero bueno, sí que me parece importante educar en la responsabilidad. O sea, cuando uno es agente de comunicación pública, ¿no? Y esta es una de las dimensiones delicadas que introduce Internet, ¿no? Y el lenguaje digital y el hipertexto y la multimedia y la interactividad, ¿no? Es el hecho, esto que yo ponía al principio, la capacidad de conectar y de amplificar y de llegar a una red mucho más amplia de la controlada, es maravilloso, pero implica, ¿no? La otra cara de la moneda implica lo perjudicial que puede ser un mal uso de ello. Y cuando alguien es agente de comunicación pública, cuando tú pones en público, ¿no? Fuera de tu ámbito más privado, algo, una información, un dato, una imagen, estás sujeto a una responsabilidad, estás pudiendo producir un daño a terceros, y eso hay que explicarlo, y hay que explicarlo. Hoy estaba hablando en un ambiente de educación superior, pero cuando estoy con... y porque no hemos bajado a ese detalle, pero podríamos haber bajado, pero cuando estoy con maestros, cuando hablamos de competencia digital, yo siempre les digo, centraos en estas tres cosas que son las más importantes, y no en aprender a cacharrear, porque ya cacharrean ellos mejor, pero ¿quién les va a explicar a los niños las cuestiones de credibilidad, de contraste de fuentes, de información? ¿Quién les va a explicar la importancia del cuidado de su intimidad, de su privacidad, ¿no? Del daño, del cuidado de uno mismo y de los demás? ¿Quién les va a hablar de lo que es un objeto digital que se puede replicar, que no es un objeto físico que si lo eliminas ya has eliminado el objeto, sino que puede estar ya propagado? Ese tipo de cuestiones, esas son las importantes al hablar de competencia digital. Las otras, las instrumentales, ya las
las aprenden solos. Pero esto también lo puedo hacer extensivo a nuestro ámbito con adultos también. Tenemos que hablar de eso. Cuando hablamos de comunicación online, de aprendizaje, para poder hacer un buen aprendizaje social, conectado, ¿no? Y hacer un buen uso de las redes, claro que hay que hablar de responsabilidad, de lo que significa la comunicación pública. Poner en un blog, poner en tu nombre, citar a otros, poner imágenes de otros, ya sea en un blog o en tu Facebook. O sea, puedes, no puedes, debes, no debes. Ese es el detalle fino, importante, ¿no? Que no puedes, no debes retuitear un enlace en el que no has pinchado y no has leído. Es sentido común, pero como es sentido común, pues es el que se nos olvida siempre. Claro, y somos de dedo fácil, porque lo vemos y como viene de una fuente que para nosotros ya es nuestro vecino de al lado, ¿no? Como el programa este de Españoles por el Mundo, y por eso es más peligroso. Por eso tiene más fuerza y por eso es más peligroso, porque si te viene de ABC o del País o del Mundo, ¿no? O te viene, lo ha dicho un político, aunque sea una fuente más institucional, tú ya tienes una reserva, no te lo crees. Pero si te viene de tu vecino de al lado, bajas las defensas y es más fácil que caigas, que no contrastes. O sea, ahí hay un juego, ¿no? Hay unas estrategias de acreditación que desplegamos, ¿no? Que son a veces como muy invisibles, pero las hacemos y las estamos haciendo constantemente. A ti te cita alguien o te retuitea o te menciona y dices, ¿este quién es? Y miras, uy, tiene tantos seguidores, dice que es profesor de universidad, aparece alguien de fiar. O pone una imagen un poco desenfrenada, no es de fiar. Estamos constantemente evaluando. Entonces, y eso lo hacemos muy rápido, en segundos. Y por eso tenemos que estar formados en cierta distancia y juicio, ¿no? Y pensamiento crítico sobre todos esos actos que son tan rápidos y pueden ser muy responsables y pueden tener un efecto. Y cuantas más gente tienes en tu red, más responsabilidad tienes. Cuantos más seguidores, está muy bien tener seguidores, pero tienes más responsabilidad. No te puedes permitir, a lo mejor, ¿no? Ciertas imprudencias, ese tipo de cosas. Claro que hay que trabajarlas y son las más importantes al final, para hacer ese buen uso responsable y para de verdad que esto sea fértil y sea productivo, ¿no? Porque si no, pues, en fin, nos lo cargamos entre todos. Pero si introducimos la ley y queremos regularlo todo, al final no hacemos nada, ¿sabes? No podemos ni movernos. Y tampoco es, ¿no? Hay que encontrar ahí un poco el punto medio. Bien, ¿alguna intervención más? Sí, sí. Sí, sí. Porque yo también cojo una experiencia también entro en internet y cosas que quiero sacar
afán por estandarizar todo, en donde todo vale, donde nada vale nada, porque todo está ahí. Hay mucho esfuerzo detrás que eso queda por el camino. Yo, sinceramente, no me quiero poner absolutamente egoísta, pero no pasa nada. Bueno, lo que está claro es que todos tenemos que decidir qué grado. Bueno, te decía que no tenemos obligación de poner todo en transparente. O sea, nosotros escogemos constantemente, ¿no? En nuestra manera de perfilarnos, de identificarnos, ¿no? En una red o en otra. Estamos constantemente dibujando una estrategia. Tú pones lo que tú quieres poner y no pones todo. O sea, tú marcas una frontera y eso es natural y es humano y es bueno hacerlo. Y cada uno pues marca la suya como le parece. Y es lógico, y tú dices que hay cosas que pones y hay otras que no quieres poner. Y yo igual, yo hay cosas que tengo en privado en mi Google Docs y con un solo botoncito lo pondría en público y sería una página web. Pero no me interesa, o sea, no soy tan transparente que todos mis borradores y todo mi escritorio del ordenador está público porque sí, pues no tiene sentido. Está público lo que yo quiero que esté público y lo que me parece beneficioso, también de una manera egoísta para mí. También es rentable para mí que esté público. O sea, no me quita valor, sino que creo que lo da. Y cada uno tiene que encontrar ese punto. O sea, eso por un lado, vamos, que no hay nada de malo y que es normal que todos hacemos una diferenciación, ¿no? De en qué. Ahora, dicho esto, yo también te haría una pregunta, con ánimo de provocar. ¿Lo mejor que le puedes ofrecer a tus alumnos son los apuntes? O sea, ¿es el principal valor como profesor igual a contenidos? No. No. Pero claro, es un punto de vista muy diferente. No solo son apuntes, en clases no se cogen apuntes, no debería coger apuntes, se lo he hecho. Entonces es todo prácticas, es todo hablar, es todo ver fallos, ver cómo se soluciona, y yo creo que registro todo. Claro. Mis apuntes son mis apuntes con ellos y no quiero que eso porque es algo que no estoy inventando, no soy maestra, no estoy inventando una fórmula matemática ni muchísimo menos, pero si solo publico lo mismo, pierdo algo de lo mismo. Evidentemente lo que dices tú, siempre hay una frontera, ¿no? Bueno, tú la marcas ahí, está bien, no pasa nada porque la marques ahí. O sea, yo te hacía la pregunta un poco para provocarte, ¿no? Que en realidad, y tú misma la has contestado, el valor está en la práctica y en ese acompañamiento, en esa evaluación y en esa interacción que tienes, que los apuntes provocan, pero que no son el todo. Y tú eso, porque esos apuntes los pongas en tu SlideShare o colgados en el OCW de la universidad o qué sé yo, tú escogerías tu repositorio donde te parece, porque los pusieras, no iba a invalidar esa acción, ni esa acción tú se la vas a poder desplegar a otras personas que no son tus alumnos matriculados. Tú ese tiempo, esa dedicación y esa corrección, esa tutorización, no se lo vas a hacer a otros, ni otros lo van a esperar de ti. O sea que en realidad también ahí hay una diferencia. Nosotros a nuestros alumnos, a los que con los que tenemos una responsabilidad directa, les ofrecemos mucho más que otros se pueden asomar y ver los apuntes, pero no van a tener ese tipo de aportación por tu parte.
Ahora, la pregunta sería, ¿ese caso concreto te puede aportar algo a ti publicarlos? A ti, egoístamente, como profesora. ¿Te puede aportar? Tú valoras y dices, no me aporta. Creo que me resta, me quita valor. Bueno, yo no sé el caso concreto, pero también te podría decir, pues a lo mejor te añade, si lo piensas desde otro punto de vista, ¿no? En tu repositorio, en tu página, en tu blog, lo puedes poner, es algo que haces bien, que lo tienes cuidado y que es un trabajo digno tuyo, que lo pones bajo tu nombre, que está bien citado, que si coges de aquí y de allá es algo que puedes mostrar y es algo que a ti también te nutre, que nutre tu propio portafolio como profesora, como profesional, ¿no? Frente a otros profesionales que puedan estar, ¿no? También ¿no? que sean tus iguales, frente a editoriales, ¿no? Frente a otro empleador, otra universidad que te pueda valorar, no sé si es el caso, pero bueno, me da lo mismo. No, entre universidades no suele haber tanta movilidad, ¿no? Pero bueno, pero es algo que a ti te podría añadir o no sé, o se te podría reconocer como una experta precisamente por esos materiales, ¿no? En tu ámbito de trabajo, y para ti en realidad no es un doble trabajo, ya lo tienes hecho, sencillamente lo pones en abierto, porque tus alumnos, como tú eres más que tus apuntes, no te van a despreciar, o sea, no van a quitarle valor a que tú lo compartas con el mundo mundial. Ellos tienen la suerte de que tú eres solo para ellos, ¿no? Que lo que pasa en el aula solo pasa con ellos. Te he puesto un ejemplo, un poco exagerado, pero, o sea, si te sirve mi ejemplo, y ya digo que yo pongo con estrategia lo que creo que es bueno para mí poner también, a mí solo me ha reportado satisfacciones el publicar, y si elaboro un material para esto, pues lo pongo, ¿no? En mi página. Si hago un wiki con los alumnos, pues si puedo lo hago público para que se vea, ¿no? el trabajo. Eso yo, egoístamente, como profesora. Ahora, si pienso en los alumnos, o sea, eso también lo podría argumentar, lo que pasa es que nos vamos a enrollar aquí bastante, pero ¿por qué es bueno que la práctica de los alumnos sea pública? Pues por la misma regla de tres. Una, por su propio portafolio, porque es un valor que ellos pueden también capitalizar bajo su nombre, porque lo han hecho y no lo han hecho, ¿no? Solo para el laboratorio del aula, sino que es algo, ¿no? que ellos firman y que es suyo, ¿vale? Pero también porque cuando uno hace algo para publicarlo, le pone más cuidado. Ahí hay un efecto corrector sobre la propia práctica. No escribes lo mismo si es un borrador solo para el profesor que si lo va a ver más gente. Le pones más cuidado. Eso en general. En cuanto a trabajos que uno va a publicar, pero bueno, en esto nos podríamos extender un poco más. No es el mismo ejemplo, pero es muy parecido en cuanto a portafolio. Y identidad propia sirve tanto para el profesor como para el alumno. Pero en el caso del alumno mejora su aprendizaje porque mejora su práctica, de saber que lo va a exponer. Bien, si no tenéis ningún comentario más, bien. Antes de despedir a Tiscar, pues recordaros que pasado mañana, el mismo lugar y misma hora, tendremos la segunda parte de este ciclo, donde abordaremos esa otra pata del banco con el tema de la comunicación audiovisual en red. Y ahora sí, ya pues despedimos a Tiscar. Un placer haber compartido esta tarde contigo. Con un aplauso. Muchas gracias. Bien, te la dejo aquí, ¿vale? Está en el escritorio.